Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy en el programa de hoy pues haremos un repaso a toda la actualidad de América, porque lógicamente lo que está pasando en los Estados Unidos es clave para entender lo que está pasando en el resto del mundo. Donald Trump va por todas, no solo desde el punto de vista de acabar con la guerra de Ucrania, sino también desde el punto de vista de acabar con el tirano Maduro. Atención, que ya dio orden de cancelar las licencias con las petroleras que actuaban en Venezuela. Y la Chevron tiene un mes para salirse de Venezuela. Un golpe durísimo al tirano Maduro, que lo está encajando como puede y que se encamina a una serie de medidas, sobre todo para acabar con esa tiranía que está directamente desangrando a nuestros hermanos venezolanos. Hoy en el programa tenemos un invitado, como siempre, muy especial. Con nosotros está nuestro querido Luis Magán, que ha estado enfermo estos días y ya se ha recuperado. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús Ángel. Gracias a todos nuestros telespectadores. Es fascinante por lo que dices tú. Yo me acuesto desde hace tiempo, bueno, desde la llegada de Donald Trump, pero sobre todo las primeras 2 semanas que fueron más tibias y tal, yo me acuesto con el alma, nunca mejor dicho, con el alma en vilo, porque con el cambio horario siempre te levantas, inmediatamente vas al móvil para ver las últimas noticias y las propuestas, las iniciativas. No está defraudando, Para nada. Está cumpliendo, está superando las expectativas. Está cumpliendo, pero primero, la primera vez que un político cumple lo que dice. Sí, y todas las expectativas con nota, pero que realmente lo que tú has dicho en el comienzo del programa, tienes toda la razón, es decir, el cambio, o sea, la influencia de la política norteamericana en el mundo entero se está haciendo notar de una manera absolutamente brutal. Total, está metido en todo. O sea, todo, sí. Estamos hablando que ha tomado el control del canal de Panamá. Exacto. Ha tomado el control. Que ayer dieron la noticia que la empresa china que estaba gestionándolo lo ha vendido a una empresa norteamericana. Sí, a la BlackRock, por 14.000 millones de euros, ha tomado el control del canal. A Venezuela le está poniendo ya límites de primera, a la narcodictadura de México, idem de idem. A Europa también le está poniendo en su sitio, a Canadá. Está intentando llevar la paz a Ucrania y sobre todo para enfrentarse al gran enemigo que es China. Porque claro, Europa claro que se tiene que defender sola, porque es que Estados Unidos necesita llevar sus soldados precisamente a la gran amenaza que es China en el Pacífico. Y luego, en clave local, por decirlo de alguna manera, en clave norteamericana no nos damos cuenta porque muchas veces creemos conocer bien ese país, pero es muy complejo y muy complicado y tal, está tomando una serie de iniciativas que está repercutiendo directamente en muchos focos de presión y de presencia de instituciones que habían creado fundamentalmente el Partido Demócrata y que están desactivándola por completo y que está configurando internamente también una nueva situación política internamente en los Estados Unidos. Pues vamos a continuar y nos vamos con esta noticia recién sacada que dice que Estados Unidos da un mes a Chevron para suspender sus operaciones en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, la verdad que la otra semana hablamos de que Trump cancelaba las licencias en Venezuela. Nadie daba un duro de que Trump iba a decir a la Chevron que se saliera de Venezuela. Nadie, porque decía que Donald Trump se iba a vender al dinero, como algunos decían. Pero al final está cumpliendo con Venezuela, de momento está cumpliendo, le ha dado un plazo de un mes para que se salga, también le está dando un plazo a Maduro porque salga por las buenas y yo creo que este es el principio del fin de esa narcodictadura asesina y genocida. Ojalá, Jesús, ojalá, es mi gran deseo que sea así. Me parece la medida súper correcta, debió hacerse desde hace muchísimos años, ahora será suficiente para salir de esa organización criminal. Eso estará por verse porque sabemos que no es solamente el problema Maduro, sino las fuerzas que hacen vida en Venezuela, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas. Igual, para mí, desde mi punto de vista, se tienen que agotar todas estas acciones para que el mundo se dé cuenta si verdaderamente esto va a presionar al régimen, porque no podemos olvidar que son 26 años donde se tejieron
una red criminal con muchísimo poder y tentáculos a nivel global. Por supuesto que no solamente es Chevron, esto afecta también a otras empresas estadounidenses, también españolas, francesas e italianas. O sea, esto es una cuestión muy grande. Y por ejemplo, Repsol también estaría involucrado. Exactamente. Fíjate que a través de Chevron el régimen recibía, escucha esto, Jesús, 400 millones de dólares. 400 millones de dólares mensual para el régimen de parte de Chevron. Esto da una cifra de 4.800 millones anuales. ¿Durante cuánto tiempo no recibió esto el régimen? Y subrayo esto porque mucha gente se encargó, la gente de Progesterol en Sangre en el mundo, de decir que Venezuela estaba bloqueada, estaba sancionada y que la crisis económica era por esto. Y fíjate que no, las pruebas yo creo que es un principio de revelación para el mundo. Ahora, es importante también decir que este logro se le debe, ¿no?, a los 3 locos cubanos del Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque así fueron catalogados, y hablo de Mario Díaz, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Son 3 congresistas cubanos que saben bien lo que es este tipo de regímenes, vienen del horror cubano, y ellos son... Con el voto de ellos se obtiene mayoría en el Congreso. Entonces hicieron la presión necesaria para que Trump cumpliera con lo que había prometido. Y Trump realmente está cumpliendo todo lo que dijo en campaña que iba a hacer. Así que está todo por verse, las cartas están sobre la mesa y ojalá que sea positivo, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo, Jesús. Quiero leerte la siguiente noticia, Azabache, que dice la dura crítica de un coronel contra el ministro de Defensa de Maduro ante el reclamo de Esequibo. Dice, los traidores tienen nombre y apellido. Nuestra zona en reclamación desde antes del laudo de París ha estado en posesión, control total de las autoridades de la región, antes de los ingleses y luego de los guayaneses. Ellos siempre han estado allí y por lo tanto desde siempre se han beneficiado en pequeña escala de todos los recursos posibles. En pocas palabras, en la realidad y de hecho han ejercido su soberanía y jurisdicción. Es la respuesta que el coronel venezolano Ángel Alberto Bellorín le da al ministro Vladimir Padrino López, a propósito de la polémica surgida cuando el régimen venezolano denuncia que 28 buques de perforación y cisternas extranjeros se encuentran en la zona en reclamación entre Venezuela y Guayana. Ángel Alberto Bellorín, quien es coronel retirado del ejército venezolano, también es doctor en Derecho Constitucional y licenciado en Educación Física y Ciencias y Artes Militares. Se preguntaba si los soldados guayaneses que los militares venezolanos veíamos desde la isla de Anacón, al otro lado de Uyuni, no demuestran. Le recuerdan al Padrino López que en sus declaraciones olvidadas menciona el contexto histórico que ha causado eso que ocurre, un hecho cierto que en 25 años de chavismo ha escalado a esta alarmante realidad que denuncia con omisión interesada. No solo el contexto que allí señaló, sino que te limitas únicamente a la fachada atlántica que genera nuestro Esequibo. El tema de Esequibo puede ser también un punto y aparte que pueda afectar al régimen narcodictador de Maduro, ¿no? Sí, eso ha sido una zona de reclamación durante décadas, Jesús, y déjame decirte que el mismo Chávez abrazó al gobernante de Guyana, del Esequibo, en un momento dado. El tema es más profundo que esto, porque según analistas sobre Rusia, hay un contacto, y esto no lo sabe mucha gente, de presión de Rusia sobre Venezuela. Recordemos que en Venezuela hay tropas rusas, los armamentos son rusos y de verdad hay una fuerte presencia de todo lo que es Rusia dentro de Venezuela. Y una de las exigencias de Putin, según estos analistas, es que se necesita una guerra en el Esequibo. Entonces yo voy a poner el ojo en esto porque justamente si esto es así, si esto es correcto, como dicen los analistas, Maduro estaría cumpliendo o forzando ese conflicto en el Esequibo, que sería una vez más un conflicto. ¿Te acuerdas que hablamos que estamos en una guerra híbrida? Tenemos el conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza, y ahora si esto de verdad toma auge o una fuerte presencia como un conflicto activo dentro de nuestro continente, sería uno más y es parte del plan tanto de Rusia, China,
para apoderarse de Occidente. Ojo con esto, a lo mejor cuando me escuchen decir esto dirán, ¿qué está diciendo ella? Bueno, yo les invito a que investiguen un poco porque esto es parte del plan de Putin hacia Occidente. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y yo no quiero que te vayas del programa de hoy sin tu mítico grito de guerra. Claro que sí, Jesús, muchísimas gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @azabacheonline. Un beso para todo el equipo, para todo Distrito TV y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, viva la libertad. Y amigos, lógicamente la situación en Venezuela se pone muy dura. Miren lo que dice esta noticia, la salida de Chevron, la devaluación de la moneda y el diferencial cambiario sacuden la economía venezolana. Ojo que, como decía Azabache, recibían solo de Chevron 400 millones de euros las narcodictaduras al mes, más de 4.000 al año. Señor Magán, esto puede ser, como hemos dicho, el principio de fin, porque la dictadura, que estaba ahora ya muy asentada con Biden, parecía que ya iba marcando el ritmo, se puede otra vez abrir el canal. Ojalá sea así, ojalá esa noticia esperanzadora se concrete. Hay que tener en cuenta que Chávez, cuando llega a la presidencia de gobierno de la República Venezolana, llega en el año 1990, entre el 98 y el 99, o sea, hace 26 años ya, si no me equivoco. En aquel momento, Venezuela producía 3.167.000 barriles de petróleo al día. Hoy, en diciembre del año 23-24, produce 998.000 barriles de petróleo al día. 8 millones de venezolanos expulsados y, ya solamente otro dato, desde septiembre de este año, o sea, del año pasado, del año 24, hasta ahora se ha devaluado el 81% la moneda, el bolívar venezolano. En un año ha pasado de valer el bolívar oficial, $1 valía 36 bolívares y ahora hoy vale $1 64 bolívares. Es decir, es muy dependiente, es decir, es una economía cubanizada, lógicamente, como el propio país. Entonces, es terrible. No solamente que tengan en cuenta ustedes que hay 8 millones de venezolanos fuera de sus fronteras y que ojalá la actitud beligerante, la actitud forzada, yo creo que desde mi punto de vista, por varios miembros de la administración norteamericana que son de origen cubano, como bien sabemos, y que están en contra de países que tienen sesgos, que tienen rasgos, que son realmente dictaduras, como son la nicaragüense, la cubana, la nicaragüense y la bolivariana, la venezolana. Ojalá que esto sea una llamada de esperanza, un canto de esperanza para todos los que queremos la libertad para el pueblo venezolano. Pues efectivamente, amigos, lo cierto es que la llegada de Trump, ya le digo yo, que no ha caído bien en los comunistas. Ya le digo yo que no ha caído bien. Y aquellos que vienen, que dicen que Trump ha abandonado a Venezuela, todo lo contrario. Ahí empiezan a hacerse medidas. Una de ellas ha sido la deportación de los terroristas del Tren Aragua, que ahora ya no quiere Maduro recoger a deportados, a los terroristas. Otra medida ha sido la confiscación de los bienes de los oligarcas chavistas en Estados Unidos. Ahora la salida de las petroleras, y esto va a ser un suma y sigue. Un suma y sigue, amigos, porque no se puede permitir Estados Unidos tener un país que le ha creado un auténtico problema desde el punto de vista de desestabilización. Lo decía Zapatero, hay vientos chavistas en Estados Unidos. Los vientos chavistas me parece que van a desaparecer rápido con Donald Trump. Nos vamos a México, a otra narcodictadura, o a punto de ser una narcodictadura, y que Trump está presionando con toda la fuerza del mundo a la comunista Sheinbaum Pardo. Hay que recordar sus orígenes también españoles, a los cuales tanto critica esta comunista, pues al parecer está tomando medidas a toda prisa para complacer a Trump, pero Trump ha dicho que no, que vas para adelante con los aranceles, que no es suficiente. Decía que no iba a hacer nada, metió 10.000 soldados en la frontera, decía que ya no podía hacer nada contra los cárteles, está entregándole a miembros de los cárteles, por cierto, los cárteles que han sido quienes han puesto a esta señora en el poder.
y decía que no podía actuar contra China, está metiendo aranceles a China. Mire lo que dice esta noticia: soldados, cárteles y China, lo que México está haciendo para evitar los aranceles. Para tranquilizar al presidente Trump, México está imponiendo aranceles a China, entregando a los líderes de los cárteles a Estados Unidos y utilizando los servicios de inteligencia de la CIA para perseguirlos. México se preparó para lo peor cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles elevados a sus exportaciones, pero a medida que se acerca la fecha límite, que ya se ha acercado y ha dicho Trump que sí va a continuar con los aranceles, los líderes mexicanos esperan haber encontrado una fórmula para evitar los aranceles a la actual decisión en varios frentes de Donald Trump. Centrándose en las quejas de Trump sobre la migración y las drogas ilícitas, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó 10.000 soldados para disuadir a los migrantes de llegar a Estados Unidos, desarrollando los esfuerzos por desarticular las caravanas de inmigrantes y trasladando a los inmigrantes en autobús a lugares ajenos a la frontera. Sheinbaum también ha entregado a Estados Unidos a decenas de altos operativos de los cárteles y ha aceptado información de los vuelos no tripulados de la CIA para capturar a otros. A diferencia de su predecesor, quien afirmó falsamente que México no fabricaba fentanilo, Sheinbaum está desencadenando una ofensiva que ha dado lugar a incautaciones récord de droga. Al mismo tiempo, los dirigentes mexicanos imponen sus propios aranceles y restricciones a la amplia gama de importaciones de China, tratando de persuadir a Trump de que México y su base industrial de bajo costo puede ser un socio estratégico para contrarrestar la influencia económica china. Todo esto para nada, amigos, porque sabe Donald Trump lo que ha pasado con los cárteles. Se habrán reunido los grandes capos y han dicho, oye, mira, tengo que venderos a unos poquitos. Y han dicho, bueno, pues vendemos a este y a este. Han metido 10.000 soldados, intentan parar la inmigración masiva, que le han metido 12 millones de personas, amigos. O sea, el cártel de Puebla le ha hecho una guerra híbrida a Estados Unidos sin precedentes. De hecho, lugares como Nueva York han quedado totalmente devastados por la inmigración masiva y además con una delincuencia brutal, con organizaciones criminales organizadas desde Venezuela como el cártel del Tren del Agua. Los maras, que ha expulsado Bukele. En definitiva, todo esto ha creado un estado muy complicado para los Estados Unidos, que ha sido parte porque los hispanos han votado a Donald Trump y porque Donald Trump está actuando con esa contundencia, porque sabe de dónde viene Sheinbaum, sabe quién ha puesto a Sheinbaum, sabe que su predecesor, el señor AMLO, decía abrazos y no balazos con los narcos, sabe que desde México, China le ha metido todo el fentanilo, que mueren más de 100.000 personas todos los años, en definitiva, que le están haciendo una guerra híbrida abiertamente y esto lo van a pagar caro. Sí, bueno, yo creo que ya lo están pagando caro. Hoy se estaban viendo la posibilidad, bueno, ya los aranceles se han impuesto nuevamente a México y a Canadá, y estaba viendo si por parte de las autoridades mexicanas y canadienses daba marcha atrás, como en un primer momento hizo Donald Trump. Tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos tal cantidad de noticias tan formidable, de tal envergadura, que no nos damos cuenta algunas veces, perdemos el hilo de algunas que son interesantísimas. Se ha producido hace unos días, como bien saben, Jesús Ángel, se ha producido la extradición de 29 sujetos que eran líderes de los mayores carteles de droga de México, es decir, los líderes del cartel de Z, los del cartel de Guadalajara, muchos de ellos que estaban en la cárcel, en las cárceles mexicanas, dirigiendo esos carteles, desde las cárceles dirigiendo esos carteles, y que inducían a llenar también evidentemente por las peticiones, o sea, la dependencia que hay de este tipo de sustancias en Estados Unidos, estaban llenando las calles de los estados de California, del mismo Nueva York y de muchas otras ciudades de los Estados Unidos, de lo que tú dices, de la droga que más llamativa, pero hay otras muchas drogas, de la más llamativa, que es el fentanilo. La contienda que ha la bandera de enfrentamiento que ha levantado Donald Trump contra este tipo de aptitudes se está llevando, o sea, que se está teniendo resultados inmediatos. Es que en tan poquísimo tiempo una administración está haciendo cosas inauditas. Es decir, el canal de Panamá, que no estamos hablando de ello, que ya hablaremos, el canal de Panamá ha vuelto a las autoridades panameñas y a las empresas norteamericanas, porque se habían introducido allí como socios de la administración
los propios chinos que han vendido ya a una empresa norteamericana la explotación del canal de Panamá. Es decir, está no solamente sorprendiendo, sino está teniendo unas iniciativas que van más allá de lo que probablemente todos nos podríamos imaginar. Algunas acertadas, otras exageradas, pero evidentemente lo que tú bien decías es que no solamente no está defraudando, sino que probablemente esté haciendo más de lo que ya prometió hacer en su campaña electoral. Y le voy a hacer una pregunta, No sea difícil, por favor. No, luego todos seguiremos hablando de México, pero es importante. Sí. Sin embargo, o sea, todo lo que está diciendo lo ha prometido en campaña electoral, todo. Sí. Lo de Ucrania, lo de México, todo, absolutamente todo. ¿Por qué esa reacción, sobre todo de los medios woke europeos, contra Donald Trump? Hay medios directamente que ponen a Donald Trump que es peor que Putin, que es peor que el dictador de Maduro, etcétera, etcétera. Pero, yo creo que es lógicamente porque les han quitado también el dinero de la USAID, ¿no? Por ejemplo, pero yo lo que me sorprende es que te sorprendas, porque ya en el primer mandato la batalla fue delirante, es decir, el enfrentamiento entre los medios de comunicación locales, o sea, norteamericanos y los medios de comunicación europeos era de una absoluta beligerancia que llevaron no solamente a los medios de comunicación, sino a la oposición, en aquel momento demócrata, de los Estados Unidos, a hacer una batalla judicial contra el propio Donald Trump durante todo su primer mandato, que ahora ha desaparecido. Yo creo que ellos buscan cualquier justificación, y la han encontrado, entre otras cosas, en el encuentro que tuvo con Zelensky en el despacho Oval, para meterse, o sea, para ir a degüello. Es decir, ellos consideran que la ultraderecha en este momento está gobernando el mundo. O sea, los medios de comunicación progresistas, digamos un poco en el continente europeo, considera que han llegado nuevos Hitlers. O sea, que un Hitler rubio, en vez de con bigotito, un Hitler está gobernando Estados Unidos, cuando no entienden ni lo que ha sido la política, o sea, ni lo que es la política, muchas veces política local, ni lo que ha supuesto las aptitudes y las políticas que surgieron de las universidades americanas, las políticas woke en la ciudadanía normal. Y lo que tú sugerías y lo que apuntabas, es decir, en gran parte el triunfo de Donald Trump en las elecciones del año pasado fue a consecuencia del voto latino que tuvo detrás, porque no creen que ellos tienen que defender lo que también han contribuido a crear estos inmigrantes, con sus papeles, con sus esfuerzos, con su trabajo, y quieren darle a sus hijos lo que no volverían a tener nunca en sus países de origen. Exactamente. Pues se acuerdan que Sheinbaum ella muy chulita, muy echada para adelante, pero amigos, la verdad que Donald Trump va a poner esos aranceles, y Sheinbaum incluso ha anunciado manifestaciones en el Zócalo. El domingo dice que tomará las medidas contra Estados Unidos. ¿Qué medidas se dan? Vamos a escucharla. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. En estos 5 meses de gobierno hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo de 2025. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión. A las y los mexicanos. Pues ahí tenemos, amigos, la señora Sheinbaum. Nadie gana con esta decisión. No, hombre, claro que ganan. O sea, pero que se han creído el cártel de Puebla, que van a implantar una dictadura, una narcodictadura a las puertas de Estados Unidos. Y Estados Unidos se va a quedar parado, que la señora Sheinbaum representa al comunismo casposo y criminal, al comunismo, amigos, al narcocomunismo, que ha hecho una reforma de los jueces
que van a ser puestos por los mismos sicarios, por los mismos narcos. Puede ser juez cualquier persona con ningún tipo de titulación, con ningún tipo de conocimiento. La verdad que México no era un ejemplo de poder judicial, pero lo poco que había de libertad directamente va a desaparecer. Control de los jueces, control de los medios de comunicación, control de las instituciones. ¿Pero qué te has creído tú, Sheinbaum? ¿Que ibas a tener tú una dictadura de 80 años como la cubana o de 25 como la venezolana? ¿Y que Estados Unidos se iba a quedar de rositas? Y claro que esto beneficia a mucha gente. Lo que quiere Donald Trump directamente es que las empresas que están norteamericanas en México, que se están yendo ya todas a marchas forzadas, estén en Estados Unidos y produzcan en Estados Unidos. Y el dinero se queda en Estados Unidos. No solo quede una narcodictadura como la tuya, que es muchísimo más peligrosa que los mamarrachos cubanos y los venezolanos comunistas. Porque estamos hablando del país con más población de toda Hispanoamérica. Y es que lo que está claro, amigos, lo que está claro es que esta señora, en plan dictadorzuela de pueblo de tercera, el domingo irá a la Plaza del Zócalo ante todo el público ignorante, desinformado y sin saber que están alabando a una tipa que promueve el cártel de Puebla, pues se manifestarán contra Donald Trump. Y pondrán a Donald Trump como si fuera el malo, malísimo. No. Están recibiendo su propia medicina. Si no nos damos cuenta, esto es un cambio de geopolítico brutal. Es decir, yo creo que estamos viendo cómo está desapareciendo en cierta medida, que ya surgió los primeros momentos de alarma con la COVID, con la epidemia de la COVID, pero yo creo que estamos viendo la reconfiguración de la globalización. La globalización fue muy beneficiosa, tremendamente beneficiosa para muchos países emergentes en donde se constituyeron grandes capas de clases medias, pero fue profundamente lesiva para otras clases como la América profunda, que vio desaparecer en gran medida su industria. Esa industria que les había dado la tranquilidad, la prosperidad, el ver cómo las generaciones posteriores iban creciendo en cuanto a riqueza. A partir de los años 70, esa riqueza va en disminución, en el territorio norteamericano y en el territorio de Estados Unidos. Y no tenemos que olvidar que el leitmotiv de la campaña de Donald Trump es América primero. Y lo va a hacer, nos guste o no nos guste. Y va a hacerlo incluso, como bien decía Jesús Ángel, con una determinación fundamental para lo que él considera su principal enemigo, que a nivel, me refiero económico, que es China. Pues amigos, vamos a continuar, porque lo hemos adelantado. Dice, Claudia Sheinbaum promete represalias si los aranceles de Trump siguen en vigor. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Buenas noches, Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu público. Un auténtico placer. Nayeli, Trump sigue para adelante a pesar de que Sheinbaum tiene gestos, pero claro, los gestos no son suficientes para el presidente Trump, ¿no? Claro. Mira, yo creo que ha habido de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum la apertura del diálogo, que sigue buscando nuevamente el diálogo que va a ser el día jueves, pero también ha mostrado medidas donde ha ya deportado a más de 29 personas y alguien como Caro Quintero, que era tan buscado, ya en acuerdo con Estados Unidos. Ya hay una colaboración entre Estados Unidos y México para obviamente desmantelar estos cárteles, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de manera permanente ha estado desmantelando tanto talleres de fentanilo como células del narcotráfico. Entonces, la presidenta y el gobierno federal han mostrado la apertura que tienen de controlar el tema del narcotráfico, que me parece que es una deuda pendiente que tienen ambos países, de controlar el tráfico de fentanilo, pero también el controlar, en el caso de México, todo este derecho de piso que cobran los cárteles, que ha hecho que México se vuelva en algunas situaciones y en algunos municipios de algunos estados un país inseguro. Entonces, yo alabo mucho que haya esta colaboración mutua entre Estados Unidos y México, porque el problema es de ambos países para solucionar el problema del narcotráfico. Y en el caso de las declaraciones, las últimas declaraciones del presidente Trump, de que sí van los aranceles, yo creo que también tiene que prevalecer el diálogo. Hay una relación comercial muy importante entre México y Estados Unidos, no solamente
México depende de los productos de Estados Unidos y no viceversa. Y también los consumidores de los productos de Estados Unidos, como el limón, como el aguacate, que se han vuelto indispensables en los estadounidenses, al tener aranceles, el precio lo van a pagar los estadounidenses. Ya vimos una caída de la bolsa en Estados Unidos a partir de las declaraciones del presidente Donald Trump, y sí me parece que este tipo de colaboración comercial tiene que dialogarse y tienen que llegar a un acuerdo que beneficie a la población. O sea, no por caprichos, no por reprendas, sino que verdaderamente lo que se busque es un trato equitativo entre ambas naciones. Te quería hacer una última pregunta, Nayeli, en el sentido de que cómo Zipbound va a poder mantener esa colaboración de entregar cabecillas de los cárteles cuando es sabido que el gobierno de la Morena pues tiene una relación muy estrecha precisamente con los cárteles de la droga. De hecho, el ALDO hablaba de abrazos y no balazos. Y bueno, es sabido que la señora Zipbound tiene un comportamiento muy laxo precisamente con ellos, a pesar de que parece que ha tenido un gesto. Pero claro, en México todavía hay un núcleo duro de droga que es muy importante. Sí, mira, yo creo que son dos gobiernos diferentes, el de López Obrador y el de la presidenta Sheinbaum. Una de las principales tareas que se ha dado a través del secretario de Seguridad es precisamente el desmantelar estos cárteles y la detención de diferentes líderes. No es un trabajo fácil porque desgraciadamente son diferentes grupos delictivos los que operan en el país, pero sí ha dado muestras de un gobierno distinto, de un gobierno que no va a ser permisivo con el tema del narcotráfico, y de ahí que ha sido en un periodo muy corto las detenciones y las deportaciones. Entonces, sí hay una colaboración por parte de ella, y me parece que el diálogo que van a tener pasado mañana van a tener que delimitar estrategias más contundentes donde ambos países puedan colaborar, obviamente a través de la inteligencia que tiene Estados Unidos, y esta colaboración lo que va a permitir es controlar este tráfico de drogas y obviamente el consumo que existe en ambos países. Pues Nayeli Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para tu público, y muchas gracias. Gracias a ti. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad un instante, pero no se vaya porque viene la traca final. Vamos a hablar de Milei y vamos a hablar del discurso que hizo en el Congreso Donald Trump ayer. Demoledor. Dejó a la pobre momia Biden, la dejó tirar por los suelos. Hubo gritos en el Congreso, un demócrata le tuvieron que echar, pero Donald Trump no se cortó. ¿Querían espectáculo? Pues lo van a tener después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y nos vamos directamente al Cono Sur, donde Milei, pues amigos, tampoco está defraudando a nadie. Dice la noticia que Milei amenaza con sacar a Argentina del Mercosur. Solo enriqueció a los empresarios brasileños, dice el señor Milei. ¿Qué opinaste, señor Magán? Bueno, Milei sigue estando... Hay tanta noticia a nivel internacional que de pronto hay focos de atención que desaparecen de las portadas y de los medios, pero hay que tenerlos muy en cuenta. A mí me sorprende, fíjate, una de las cosas que me sorprende, bueno, la batalla que está llevando adelante Milei por sacar del pozo a un país que estaba auténticamente en el pozo y que los medios de comunicación progresistas pues lo daban como si fuera lo más natural tener esa situación. Pero fíjate, en los medios de comunicación europeos, cuando se refieren a Milei, hablan del presidente ultra. Y en cambio, cuando hablan de Maduro o cuando hablan de Ortega, no hablan del presidente comunista. O cuando hablan de Díaz Gardiel, el presidente de Cuba, no hablan del presidente comunista o ultraizquierdista. Tal. No, esto lo focalizan siempre así. Milei nos está dando sorpresas, tiene la ventaja, la gran ventaja, ha pasado de ser una referencia en Latinoamérica, pero que estar no muy acompañado, a que de pronto aparezca ahora mismo el gran protagonista de la política internacional, que es Donald Trump, que está muy cerca de los postulados de Milei. De todas formas, lo que hace gracia es, por ejemplo, está Elon Musk, que lo que ha hecho es democratizar X y le llaman nazi. Sí. Estaban los woke antes censurando a todo el mundo, no había pensamiento conservador ninguno, y eso es progresismo y democracia. Viene el señor Elon Musk, deja de decir no deja a todo el mundo opinar y es un nazi. Es que es increíble la doble mala de esta gente. Sí, no, y sobre todo el mensaje, digamos un poco el argumentario que siempre sostiene y que siempre intenta mantener. Se han ido muchísima gente de izquierda desde que llegó Donald y Elon al despacho, a la Casa Blanca, y sobre todo en la toma de posesión, que era muy presente la figura no solamente de los grandes, del señor Jeff Bezos, del señor Zuckerberg, etcétera, y el del propio Elon Musk. Se han ido muchísima gente, y yo creo que están al Blue Sky, a otra red social que ha recogido, que ellos llaman, es una red social de izquierdas, por decirlo de alguna manera, y ha subido mucho, me parece son 23 millones de usuarios, en comparación con los de X no tienen, pero están aburridos allí, están absolutamente aburridos, porque realmente es un campo de libertad, aunque hay algunas veces que haya cada burro y cada zorocotroco en X, tremendo, pero bueno, eso, es decir, yo hay programas en televisión que no vería nunca, pero entiendo que se emitan, porque hay gente que los necesita. Exactamente. Vamos a seguir con Milei. Atención, la propuesta de Milei, que propone bajar hasta 10 años la edad de imputación por delitos penales. Atención, se acabó la impunidad a los adolescentes. Se acabó. Por ejemplo, aquí en España es una tomadura de pelo. Directamente un niño con 17 años te mete 2 tiros y no va a la prisión, le ponen en un centro de menores a jugar a los videojuegos y luego sigue en el centro de menores, no va a prisión. Como ha habido niños de 16 años que han quemado vivo a niñas y no han ido a prisión. Han ido a esto, a jugar al videojuego, luego violan a la asistente que está ahí en los centros de menores, etc. Y Milei, algo parecido pasará en Argentina, habrá dicho, hasta aquí. No me extraña porque es absolutamente injusto. En otro programa estrella de esta casa, La huella del crimen, se tratan temas de estas características en donde gente que a 15 días de cumplir 18 años ha cometido un terrible crimen y no van a la cárcel o son inimputables. Entonces, quiere decir que es una injusticia, porque la justicia se tiene que emitir para la víctima, no para el asesino, no para el victimario, porque la izquierda tiene la sensación, tiene el mensaje, para el verdugo, claro. Que no para el verdugo, la justicia no es para el verdugo, es para la víctima. Exactamente, pero tiene la idea
absolutamente en sus genes de que el verdugo es un resultado social. Y perdónenme, ¿no? Es decir, hay gente que sale de fábrica muy mala, que son criminales, que son locos, que están absolutamente desquiciados, que cometen unas barbaridades y que en este país, lo que tú dices, que no tienen la edad para ser acusados porque tienen meses, incluso días, que no han cumplido la mayoría de edad y se van de rositas. Es una injusticia para la gente que recibe, o sea, para las víctimas que han sufrido las barbaridades de esta gente. Me parece muy bien la postura de Milei. Sí, la verdad. No sé si serán 10 años o 5, lo que sea. Pero pero sí, es que con 10 años, amigos, ustedes han tenido todos 10 años y sabían perfectamente lo que estaba mal, lo que estaba bien. Perfectamente, o sea, sabían que si pegabas a una persona estaba mal, si robabas estaba mal. Por lo menos eso te enseñan los padres normales desde que naces. Y ya está bien la broma esta de que haya derecho de pernada en función de la edad, cuando la vida es la vida, sea se le haya quitado un mayor de edad o un menor de edad. Vámonos a Estados Unidos, al espectáculo de Donald Trump. Atención, lo que dijo ayer, dijo noticias como esta: vamos a conseguir que Groenlandia, de un modo u otro, y otras 5 frases del discurso de Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor, que ha estado hasta las 3 de la mañana trabajando precisamente, pues saboreando ese discurso de Donald Trump. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Bueno, lo primero de todos, haznos un resumen de todo lo que pasó ayer, porque Donald Trump no dejó títere con cabeza. Sí, fue un discurso revelador, agresivo, donde se expusieron los principales puntos de estos 43 días que lleva en la presidencia, que va desde las redadas de inmigración hasta los macroobjetivos que incluyen conseguir a toda costa la paz en Ucrania, también la expulsión de criminales y acuerdos que en estos momentos se están discutiendo con México, con Canadá, y también las tarifas que se han incrementado en materia de aranceles para China, a quien se ha identificado en ese discurso como la principal amenaza de los Estados Unidos. También se habló de la recuperación del Canal de Panamá, que es una propuesta bastante polémica, al igual que la posibilidad de que exista una integración con el territorio de Groenlandia, que ya se había planteado y que ha generado también grandes polémicas. Un punto que se refirió, y es que tenía allí presentes en el Congreso una serie de personas que han experimentado en cuerpo y alma los puntos que él estaba refiriendo, como lo era el crimen, la presencia en Estados Unidos de inmigrantes ilegales con capacidades de eliminar, de asesinar a los ciudadanos norteamericanos, y por eso se planteó el hecho de poder trabajar para que a esas personas se les diera una condena de muerte de ser conseguidos culpables. También habló de la reforma en materia económica y, por supuesto, le dio loas a Elon Musk a través de ese departamento de eficiencia gubernamental que fue pitado por los demócratas. Hubo algunos inconvenientes, como era previsto, porque los demócratas no dejaban hablar al presidente de los Estados Unidos, y uno de ellos tuvo que abandonar la sala al ser prácticamente señalado como una persona que estaba distorsionando todo lo que era la paz en el hemiciclo. Bien interesante todo y muchas polémicas que se han generado, al igual que aplausos por parte de los seguidores del presidente estadounidense. Quiero seguir preguntándote, porque has hablado de Elon Musk, de esa motosierra que está pasando en la administración americana, donde se está demostrando que el dinero se gastaba en chiringuitos, sobre todo de los amiguetes de los demócratas. Dice que última hora, la doge de Elon Musk ha bloqueado pagos muy grandes que estaban previstos para el Foro Económico Mundial. Ahora se empieza a entender lo que decía el Foro Económico Mundial, que al final todo estaba coordinado y financiado de una forma u otra desde los Estados Unidos de Biden. Todas esas políticas woke que junto a la Unión Europea
hacían un conglomerado asfixiante para la población y, claro, que financiaban engendros como el famoso Foro Económico Mundial, que decía que no tendrás nada y serás muy feliz, ¿no? Sí, la Agenda 2030 estaba siendo financiada por los ciudadanos norteamericanos sin que estos lo supieran. También los elementos que se han presentado por parte del DOGE permiten señalar que a nivel internacional, a través de ONGs y de gobiernos que eran aliados a la política de la 2030, estaban recibiendo financiamiento directo por parte del gobierno de los Estados Unidos, al igual que el Foro Económico Mundial, que las ONGs que representan a Open Society de George Soros y muchos otros. También se supo a través de toda la investigación que se ha hecho y se está esperando porque es muy amplia y muy completa, que los Estados Unidos habían financiado, por ejemplo, a grupos terroristas para que se movieran o estudiaran en universidades importantes, y todo lo que tiene que ver con la disposición interna del gobierno de Joe Biden de cambiar la ideología, de vender o, por ejemplo, de pagar a las personas sin ningún tipo de aviso para los padres de sexo, de los programas transgéneros y los programas de la agenda LGBT+. Otra cosa también de última hora, que dicen que Elon Musk acaba de decir que la DOGE podría examinar más a fondo los miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania. Es hora de descubrir qué pasó realmente con los cientos de millones de dólares enviados a Ucrania. Maybor, hay una cosa que aquí en Europa pues están distorsionando. Por un lado, el señor Trump habla de que han mandado a Ucrania 350.000 millones de dólares. Y aquí en los medios de información europeos hablan de 65.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están los millones que no ha llegado a Ucrania? Mira, la ayuda de los 350.000 millones de dólares, la cifra surge justamente de la investigación e incluye ayuda humanitaria, ayuda militar y otro tipo de ayudas. El presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, en una de las conversaciones públicas que ha tenido, dijo que había recibido aproximadamente unos 75.000 millones de dólares. Sin embargo, la administración ha señalado que existen fondos que se enviaron a Ucrania que superan los 350.000 millones de dólares, y es por eso que el DOGE está realizando una auditoría amplia, porque también varios funcionarios del gobierno han señalado que una parte de las ayudas que se enviaban a Ucrania para lo que era el aspecto humanitario o ayudas militares u otras tenían que ver con una especie de gran esquema de lavado de dinero que se hacía a través de diversos personajes, tanto en Ucrania como del mismo gobierno de los Estados Unidos en la época de Biden, y que utilizaban para ello las criptomonedas y otros mecanismos para blanquear los fondos. No se sabe porque hasta el momento no se ha hecho una acusación formal, está muy nuevo todo. El presidente de los Estados Unidos con su equipo acaba de llegar prácticamente a la Casa Blanca, pero sí ya se ha anunciado que va a haber esa gran investigación, se está realizando una auditoría amplia porque en el mismo Pentágono existen documentos y recursos donde se señala que ellos habían cometido fondos y a veces los errores para el envío de ayuda a Ucrania equivalía a errores o de aportes de más de 3.000 millones de dólares, cosa que nunca se documentó o por lo menos no se realizaron los protocolos que están previstos para ello. Por eso te digo que el presidente de los Estados Unidos maneja esa cifra de 350.000 millones, incluyendo todas las ayudas, y la media internacional, que depende también o que podría haber estado involucrado en ayudas internacionales, dice que no es así, y el mismo presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que él particularmente recibió fue un monto de 75.000 millones de dólares, a pesar de que los documentos reflejan lo contrario. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, Jesús.
Y vamos a continuar, amigos, porque nos queda nada, nos queda 2 minutos, muy rápido. Quiero que me comente el señor Magán la siguiente noticia. Dice, la suspensión de fondos de la USAID. Dice, el último gran golpe a la prensa independiente latinoamericana. Esto lo publica El País. Es increíble, o sea, será todo lo contrario. Si te está financiando una institución norteamericana que depende del Estado, ¿no condicionará la independencia? Pero no es el caso para ellos no. Para ellos claro, no, o sea, pero lo que es a ellos es, o sea, sí. y le quita la independencia. Sí. No, tendrás más independencia porque no dependes del gobierno norteamericano. Sí, pero no van a subsistir. Es decir, la independencia consiste en sobrevivir, no van a sobrevivir después de la retirada de esos fondos. Pero lo más sorprendente de estas noticias es que muchos de esos medios son absolutamente beligerantes contra el capitalismo, contra lo que representa, claro, incluso contra lo que representaba la administración del señor Biden. Es decir, las libertades, el país que representa la cuna del capitalismo y que esos medios de comunicación estén financiados por la misma administración norteamericana es sorprendente. Y por último, solamente una cosita. A mí lo que realmente me fascina de estas semanas, estos meses que estamos viviendo, es que todo esto lo está haciendo un señor que tiene 78 años. 78. Parece que el fentanilo se lo toma él por las mañanas, se toma un té o lo que sea, porque es que tiene una vitalidad increíble. Es que es alucinante. O sea, que hagan... ustedes no pueden imaginar lo que debe ser. Para él no, porque ya debe estar acostumbrado, pero ponerse en la Casa Blanca, o sea, en el despacho Oval, y tener todos los medios de comunicación y empezar a decir cosas y cosas sorprendentes. ¿Qué diferencia Donald Trump, cómo trabaja con 78 años y lo poco que trabaja el presidente del gobierno español, que es más vago que el chequete de guardia? Señor Magán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más en América Directo. La semana que viene volveremos con nuevas noticias. Hasta pronto.